Ya. A ver, chequea a ver si está grabando. No sé si estoy grabando. Yo le puse. Ya está grabando, ¿no? ¿Dónde está el recording? ¿Dónde eres tú? Ah, sí. Mira, ya puedes. Graba tú también. Sí. Ya puedes arrancar. Vamos a arrancar entonces. Ya va a entrar el. Vamos a entrar los invitados, ¿no? Aire en 5, 4, 3, 2. Ok. Ya están entrando los participantes. Vamos a arrancar en 2 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Cada panelista tiene hasta 10, 12 minutos. 10 minutos. Por panelista, dos Voy a preguntas. llevar el tiempo. Para que me lleve el tiempo. Sí, 10, 12 minutos. Cuando comience, bueno, pongo esta cosa. Voy de segundo.
Ok, vamos a arrancar entonces. Bueno, bienvenidos a todos. Primero quería darle la bienvenida a Su Excelencia, el Superintendente de Bancos, Amaury Castillo, Su Excelencia, el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Enrique Paredes, Su Excelencia, el Viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Luis Amengor, Su Excelencia, el Administrador General de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, y Su Excelencia Ramón Martínez nos va a estar acompañando por un video grabado porque tuvo una reunión en gabinete y no pudo asistir, pero nos dejó una exposición que vamos a pasar al final, que es el Ministro de Comercio e Industria. Bueno, bienvenidos. Le agradecemos mucho tanto a los ministros, el viceministro, el administrador y el superintendente, por dar la oportunidad de compartir con nosotros en Neighbor Panamá, Irving Sapp y Carlos Elenca para la comunidad hebrea de Panamá, tener la participación de este panel de alto nivel que tenemos el día de hoy, para dar una visión del sector público, de cómo vamos a lograr la recuperación económica post-COVID-19. Creo que es un tema importante, un tema que está en la agenda de forma diaria, y lo que puedo decir que definitivamente la idea es que se ratifique, y lo que ya sabemos, que contamos con todo el apoyo del sector público y del gobierno en muchas iniciativas que se están trabajando, muchas mesas de trabajo que se están trabajando con el presidente y con todos los equipos y en todos los frentes para salir adelante y lograr la recuperación económica. Ya hay iniciativas que se están implementando, hay otras que vamos a implementar, y yo creo que este es el foro donde vamos a discutir todos estos temas en ese sentido. Los eventos Stay Home and Learn de Neighbor Panamá, venimos haciéndolos desde vía Zoom y webinar desde el mes de marzo, donde hemos tocado temas de liderazgo, emprendimiento, innovación, educación, historia, cultura, artes, medicina, psicología, coaching, negocios, temas financieros, temas económicos, sector público, comunicadores sociales, entre otros. Hoy toca un tema súper importante que es de alta relevancia para nosotros como país en Panamá, que es la recuperación económica y la visión del sector público. Entonces, para un poquito comentarles antes de arrancar, como ustedes bien saben, el presidente Laurentino Cortizo hizo un resumen de su primer año de gestión y presentó un plan para la recuperación económica, en donde varios de los ministros, viceministros, superintendentes y el administrador que están acá nos van a explicar en qué consiste el plan, qué es lo que se ha avanzado y cómo vamos a lograr eso. Yo estoy seguro que entre el sector público, el sector privado y el acompañamiento de todas las comunidades en Panamá y el ecosistema que tenemos, lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. El esquema del foro es una participación de 10 minutos por cada uno de los participantes del gobierno, y la idea es que le vamos a hacer 2 preguntas para que la contesten 5 minutos cada una, y en ese periodo también los invito a cada uno de los panelistas distinguidos que tenemos el día de hoy que tenga la libertad de agregar cualquier tema de relevancia desde su gestión que consideren que sea importante compartir con la audiencia. También este evento lo estamos grabando y lo vamos a compartir también, para que aquellos que no pudieron asistir lo puedan disfrutar también. Bueno, vamos a arrancar primero con el superintendente de bancos, Amaury Castillo. Amaury es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, consultor externo especializado en asuntos legales, bancarios, regulatorios y estratégicos, con experiencia de 20 años en el sector financiero. En el sector público se ha desempeñado como asesor técnico del programa para el mejoramiento de transparencia e integridad del sistema financiero panameño, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue secretario general de la Superintendencia de Bancos, asesor del Superintendente de Bancos para Asuntos de Promoción de Panamá como Centro Bancario Internacional de Defensa de los Servicios Financieros Internacionales. Además, fue asesor de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores para Asuntos de Fortalecimiento Institucional, entre otros. La experiencia en el sector bancario incluye su participación en varias juntas directivas como director independiente de instituciones bancarias locales e internacionales, de empresas fiduciarias y de Casa de Valores. Además, fue director independiente del Buró de Crédito APC Integridad S.A. Asimismo, ha representado a la República de Panamá en múltiples foros internacionales y locales y congresos y seminarios nacionales, incluyendo 2 reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y 2 reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFI. Es socio fundador de la firma de abogados y consultoría Amaury Castillo & Co. En la esfera gremial, el licenciado Castillo pertenece al Colegio Nacional de Abogados de Panamá y actualmente es miembro de la Asociación Panameña Ejecutivos de Empresa PEDE y el Instituto de Gobierno Corporativo, capítulo Panamá. Amaury,
Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Y de inmediato, adelante, Mauro. Ajá. Gracias, Eddie, muy amable, muy generosa tu presentación. Bueno, creo que vamos a intentar desarrollar dos preguntas. ¿Tú las haces? Sí, yo te las hago. Sí, yo te las hago y en ese orden la vas contestando a Mauri. Muchas Ok. gracias. Gracias. A Mauri, bueno, la primera pregunta, Mauri, para ti obviamente que tiene que ver con el sector de banca. ¿Qué cambios en el modelo de negocio de la banca panameña debe presentarse a raíz de la nueva realidad que estaremos viviendo en las próximas semanas? ¿De qué forma el regulador, en este caso representando a tu persona, como la máxima autoridad, puede apoyar a los bancos ante los cambios que se perfilan en los próximos meses? Muy bien. Muchísimas gracias una vez más, Eddie, y estoy sumamente honrado por la invitación y sobre todo de poder compartir con este extraordinario panel de profesionales panameños comprometidos con el país. Esta invitación obviamente me distingue. Intentando desarrollar un poco lo que nos preguntas, Eddie, es súper amplio. Permíteme ensayar, digamos, lo siguiente. Si por un lado, digamos, la nueva realidad nos acompañará por un buen rato, como lo vemos, ¿no? Diría que todos, incluyendo nuestro sector bancario, debe establecer planes de mediano y largo plazo, eso sí, con capacidad de ajustes en el corto plazo, si las circunstancias así lo ameritan. Por otro lado, esta nueva realidad que estamos viviendo probablemente nos lleve a una realidad totalmente distinta respecto a la realidad que vivíamos antes de la pandemia. Dicho de otra forma, esta difícil situación que estamos viviendo, más que un impasse entre la realidad inerte y una transición hacia una nueva realidad que nos acompañará muy seguramente por las siguientes décadas. No pienso que regresaremos, desde mi perspectiva, a lo que era antes. Lo que vivimos es un puente hacia un mundo distinto, ojalá hacia un mundo mejor. Entendiendo eso, los cambios que debe sufrir el modelo de negocio de la banca panameña, y me atrevería a decir que a nivel global, deben ser profundos, estructurales, sostenibles en el tiempo y no ser entendidos como simples medidas temporales para paliar una realidad. Desde nuestra perspectiva, un nuevo modelo de negocios para la banca debe procurar avanzar o acelerar la adopción de nuevas tecnologías o iniciativas tecnológicas que incidan en todo el ciclo financiero entre las entidades y sus clientes. El onboarding, el due diligence, el servicio al cliente, la evaluación de riesgo, el monitoreo de la transaccionalidad, el customer care, la fidelización, entre otros aspectos relevantes. El refuerzo de canales digitales, banca en línea, apps, monederos digitales, los conocidos M-Wallet, medios de pago digitales que resulten en menos uso de efectivo. Democratizar los medios de pago más allá de muy buenas iniciativas como las que hoy existen por dos bancos importantes conocidos como el Yapi y el Nequi. Esto tiene que ir mucho más allá de eso. Repensar el modelo de negocio de las sucursales bancarias. Estamos ante la llegada de nuevas generaciones, los millennials, la generación Z y las que vengan, que exhiben hábitos, patrones de consumo y comportamientos muy distintos a los que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas, y me incluyo yo. Continuidad de negocio, tecnología, ciberseguridad, áreas en las que los bancos deben dirigir más y más y más recursos de todo tipo. Reevaluar la relación banco-cliente, eso es fundamental. ¿Cómo los bancos segmentan actualmente a sus clientes? Me hago esa pregunta, pero lo sé. Por montos de fondos, por patrimonio, por segmento profesional o empresarial. Normalmente son, digamos, una manera de cómo se pueden segmentar a los clientes. Una exhortación a los bancos podría ser que cuestionen si existen mejores maneras de segmentar esa relación, que los ayude a recabar data de calidad para la gestión de la relación para beneficio del cliente, que es lo más importante de esta ecuación, y por supuesto para el propio banco. Segmentar por edad,
por tipo de productos que mantiene con el banco, por transaccionalidad, uso de canales de atención, por lo que gasta o en qué gasta un joven ahorrista versus un adulto mayor, que gasta y disfruta de su vida y viaja. Son dos cosas distintas, dos mundos distintos, realidades distintas. Las secuelas que nos dejará esta pandemia nos acompañará por buen rato. Muchas familias y personas pensarán dos veces, desde mi perspectiva, antes de asumir algún riesgo financiero. Lo que veremos seguramente puede ser, digamos, un despalancamiento, que por cierto, desde mi perspectiva, igualmente estaba muy alto el nivel de endeudamiento. Muchos pensarán, sí, esto pasó una vez, ¿qué quita que vuelva a pasar? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Eso significa probablemente menos negocios potenciales para los bancos. Si la fuente de ingreso principal de los bancos son los intereses y las comisiones en algunos tipos de productos, creo prudente reevaluar nuevas fuentes de ingreso que no dependan tanto del cobro de intereses. ¿Qué valor agregado pudiera ofrecer la banca a una entidad bancaria a sus clientes? Pienso que los canales digitales juegan un rol importantísimo. El uso de la data, por ejemplo, una nueva forma de segmentar que puede transformar una relación históricamente fría, numérica y transaccional a algo totalmente distinto, dinámico e intuitivo, pudiera ser. Si el crédito y los gastos pudieran verse como los grandes perdedores, creo que el ahorro y las inversiones pudieran ser los grandes ganadores. La gente saldrá de esto con un tremendo interés de ahorrar e invertir. Insisto, una opinión personal. Productos de ahorro y todos sus derivados. Hay una gran oportunidad ahí. Ahorro, tecnología, nuevos canales, data, inversiones, mercados de capitales pudieran ser una realidad distinta desde ya y post pandemia. Pero aún así existe una gran parte de la población no bancarizada. La informalidad financiera es perniciosa. Debemos atender esto al igual que la educación financiera a todos los niveles de la sociedad. Y eso para nosotros en la Superintendencia de Bancos resulta ser una gran lección que hemos aprendido durante estos meses de pandemia. Interés de la sociedad en que las entidades bancarias se involucren más, que entiendan los problemas que aquejan a sus clientes. Hemos sentido una animadversión latente y creemos que esto hay que revertirlo. La base de una relación sana de cualquier negocio es la confianza. Bancos más abiertos, más cercanos, inclusive me atrevería a decir que un poquito más humanos, más personales. Las industrias colapsan cuando no se adaptan, cuando no logran entender el cambio de los tiempos y que esperan las sociedades de ella, por ejemplo. El apoyo de los reguladores financieros debe ser permanente, constante. El regulador bancario existe precisamente para sentar las bases de un manejo prudencial de los recursos de los depositantes. La posición sólida y estable actual del sistema bancario se debe esencialmente a ese manejo profesional y prudencial guiado por el regulador a través de los años y en gran medida ejecutado por actores del sistema bancario panameño de forma correcta, de forma profesional. Por el momento puedo decir que el regulador debe saber escuchar y debe ver el mundo y la situación en su justa dimensión. Todas las decisiones que tomemos deben considerar el impacto ampliado que tendrán, no solamente el impacto que puedan tener en los balances de los bancos. El regulador y los bancos no vivimos en una burbuja. Entonces creo importante tener ese entendimiento y tomar las decisiones que deban ser tomadas con estricto apego a la prudencia y a las normas internacionales que hemos adoptado, pero entendiendo todas las consecuencias y lo que ello significa para todos. Y ya que hablamos de tecnología, yo creo que es importante también tener claro que el regulador también tiene que hacer su tarea en cuanto a afianzar enormemente el entendimiento, la apertura hacia esas nuevas tendencias, ajustando en la medida de lo posible las regulaciones en ese sentido y las
formas y metodologías para realizar con efectividad el proceso de supervisión. Eso en términos muy generales, Eddie, sería como para dar respuesta a esa pregunta tan amplia que me has hecho. Gracias, Mauri. Excelente explicación. Algunos puntos breves de lo que comentaste. Definitivamente la democratización de los medios de pago es un tema clave, la adaptabilidad. Y yo creo que el tema de los canales digitales y los bancos tenemos que adaptarnos a estos cambios para seguir adelante. Yo creo que la pandemia ha acelerado lo que ya venía. O sea, todo este tema tecnológico, todas las nuevas formas de relacionarse y los nuevos tipos de consumidores, como tú bien comentabas, cómo quieren ser atendidos, yo creo que es importante hacer los cambios. Yo creo que el negocio bancario se mantiene, pero la manera de comunicarse, la manera de conectarse o la manera de dar el servicio cambia. Y también es importante, como tú bien dices, no solo buscar fuentes alternativas de ingresos para los bancos por los servicios que prestan, en adición de los intereses y las comisiones. Y por último, yo creo que el marco regulatorio le da seguridad a cualquier cambio, a cualquier nuevo emprendimiento que haya. Un marco le da un safeguard a los bancos para operar y digamos, estar protegidos en un lugar que está un ambiente regulado es importante. La segunda pregunta, Mauri, que ya viene directo al título del evento y más en la parte de la banca, ¿qué opinas tú cuál debe ser el rol de los bancos y su apoyo para la reactivación de la economía de Panamá en la medida que se entra a la apertura por bloques? Gracias, gracias, Eddie. Bueno, aquí yo solamente me limitaría a reiterar que los bancos serán clave en la reconstrucción y en la reactivación económica del país. No puede ser de otra manera. Lo he dicho en otras ocasiones, estamos ante una crisis sanitaria que ha ocasionado una crisis económica, lo que ha puesto en riesgo la estabilidad social del país. Y como regulador bancario no queremos una cuarta crisis en la forma de una crisis financiera. Eso es lo que estamos tratando de evitar a toda costa. Esa es nuestra prioridad número uno en estos momentos y en los meses que vienen. Navegar por estas aguas turbulentas, viento en contra, pero eso sí, procurar llegar a puerto seguro. Habiendo aprendido a navegar en estas aguas muy peligrosas. ¿Qué mejor manera que salir de esta situación en buena forma y más sabios, con más experiencias que antes? Ese es nuestro ideal, ese es nuestro objetivo. Creo que los bancos empezarán a colocar créditos en la medida que sientan que existen las condiciones para ello. No creo que será fácil. Es como yo lo veo. Porque los bancos claramente no pueden prestar sin considerar una multiplicidad de factores. Recordemos que los bancos trabajan con dinero ajeno y hay claras reglas del juego y para ello estamos nosotros que debemos fiscalizar y hacer cumplir las normas prudenciales establecidas para el negocio bancario. Veo muy positivo la implementación de políticas públicas que emanen del gobierno nacional que puedan apoyar a los distintos sectores económicos en la obtención de créditos para la reconstrucción y la reactivación de la economía. En la medida que un actor responsable, como el gobierno del presidente Cortizo, pueda ofrecer ese apoyo, el riesgo inherente de crédito al que se enfrentan los bancos puede mitigarse enormemente. Los bancos deben ser protagonistas de esta historia en desarrollo. Esa es la mejor manera y es la manera como yo veo. Insisto nuevamente, no creo que pueda ser de otra manera. Mis colegas expositores estoy seguro que podrán abordar con propiedad y con profundidad cómo será ese apoyo a través de banca de oportunidades, fondos que se ha gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que seguramente el viceministro Almengor podrá profundizar con mayor detalle. O sea, han estado sumamente ocupados viendo con todos los organismos multilaterales cómo se logra, digamos, obtener recursos adicionales. Pero es claro, será deuda. No hay otra manera. Pero yo creo que la deuda que pueda contraer el país de manera responsable, entendiendo luego
cómo se va a focalizar esos apoyos y cómo se va a repagar, que esto no es plata gratis. Yo creo que eso hablará muy bien de la administración actual en términos de poder endeudarnos con responsabilidad y poder ir atendiendo esas necesidades que, caramba, son enormes. Pero lo que sí queda claro, en términos muy generales, es que los bancos no necesariamente tienen por qué asumir riesgos mayores ni desatender riesgos latentes sobre pretexto de colocar dinero en la economía. Eso es una opinión igualmente muy particular. Prestar por prestar es muy fácil. Prestar bien es otra cosa. La solución será mancomunada, en conjunto. Y por supuesto, los bancos formarán parte de la solución y no del problema. Necesitamos mantener la estabilidad y la robustez del sistema bancario y financiero para que los bancos empiecen a prestar en la medida de que cada industria vaya despertando de ese encierro provocado por la pandemia. Y las familias e individuos, entiéndase, emprendedores, micro y pequeños empresarios, vayan recuperando sus actividades, sus empleos y, por supuesto, su capacidad de pago. El panameño, en términos generales, es una persona responsable con sus obligaciones. Y si en una coyuntura como esta se ha visto limitada su capacidad de pago, es entendible, y los bancos han entendido que efectivamente en un momento como este no resulta un cliché, realmente la solidaridad es un factor indispensable para poder mantener esa paz social que anhelamos todos y poder, obviamente, contribuir en salir adelante de esta crisis sanitaria que, como les dije hace un momento, ha provocado, digamos, una crisis económica sin precedente, con una inestabilidad en términos, digamos, sociales. Y lo que buscan los reguladores financieros, entre ellos la Superintendencia de Bancos de Panamá, como le dije hace un momento, es precisamente evitar una crisis financiera. Para eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, Eddie, por la oportunidad de compartir con tu audiencia y con mis colegas, expositores, algunas consideraciones respecto a tus dos excelentes preguntas. Gracias, Mauri, y gracias por tus excelentes respuestas. Y como tú bien comentabas, los bancos van a ser claves de prestar bien y prestar con conciencia, y aquellos sectores que salgan fortalecidos, o aquellas empresas, comercios, personas que obviamente le den la vuelta y traten de, obviamente, ofrecer productos que se adapten a las nuevas realidades. Y yo creo que es importante el apoyo, y estoy seguro que lo vamos a contar, de la superintendencia por un lado, y no solo eso, sino programas en conjunto con el gobierno que vamos a mencionar, quizás el viceministro o el ministro, otros de los participantes, en donde hay líneas de fondeo de afuera que se están utilizando, como la de PYME y Agros por el BID, como otras iniciativas que se están viendo también, donde los bancos van a poder facilitar este tipo de créditos nuevos para apoyar la reactivación. Ok, gracias a Mauri. Pasamos al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio. Bienvenido, gracias por acompañarnos, muy agradecidos. Gracias. Gracias. Saludos a todos los panelistas y a aquellos que nos están siguiendo el día de hoy, en la tarde de hoy. La primera pregunta para el ministro Rogelio Enrique Paredes, para el ministro, es: ¿cómo se han visto impactadas las actividades en la industria de la construcción, bienes, raíces, y qué iniciativas se están tomando enfocadas a la reapertura o reactivación del sector vivienda? Bueno, primero debo decir que este tema de la recuperación económica post-COVID tiene varias aristas. Una de ellas es que precisamente no tenemos límite, no podemos saber cuánto tiempo va a durar, no sabemos la dimensión del problema. No creo que nadie sepa cuál es la dimensión del problema, y tampoco la cantidad de dinero que vamos a necesitar para poder atenderlo, y cuándo va a ser que vamos a poder ir saliendo de esto de manera efectiva. Sin embargo,
hemos hecho algunas revisiones de cifras que con las que podemos contar nosotros, y nos hemos acercado también a los gremios que están en la industria inmobiliaria para poder tener una idea clara de cuál es la situación en este momento. No existe una cifra muy clara con relación a cuál puede ser el efecto que hasta ahora se está sintiendo en el sector inmobiliario, pero sí estamos muy convencidos de que es arriba del 50% de las ventas, por ejemplo, que estaban programadas, se han caído y seguramente no se van a recuperar. Lo que ocurre aquí es que no podemos tampoco predecir, hasta dónde llega ese impacto, porque todavía estamos en un proceso donde, como no existía un manual de procedimiento para cuando apareciera el COVID-19, eso no existía, lo estamos escribiendo sobre la marcha. Sí te tengo que decir que, y aquí lo mencionó alguien, creo que fue Amaury, aquí lo que tenemos que tener es apoyo mutuo, apoyo de las autoridades con la banca, el propio beneficiario, la gente. Hay que ser creativos, tenemos que de alguna manera ir saliendo de este problema en conjunto. No se le puede cargar toda la responsabilidad al sector gobierno, pero tampoco podemos esperar que las cosas funcionen en forma automática. ¿Qué ocurre cuando los economistas pues han determinado que cuando hay alguna desaceleración económica es cuando el Estado tiene que hacer la inversión, es cuando el gobierno debe hacer la inversión, porque precisamente lo que hay que poner es dinero en la calle? Entonces sí, nosotros hemos encontrado que dentro de todas las dificultades, yo siento que de cada problema hay una solución y de cada gran problema hay una gran solución. Yo soy propositivo y sí, en efecto, yo creo que nosotros de alguna manera vamos a ir saliendo de esta situación. Por ejemplo, nosotros entendemos que el sector de la construcción, que genera una cantidad de empleos importantes, en el caso nuestro, nos permite decir que tenemos un proyecto que hemos venido abanderando y que creo que es el proyecto estrella nuestro, que se llama el Fondo Solidario de Vivienda, donde nosotros aportamos una parte de la inversión que realizan las promotoras, y en este caso son $10,000 por cada vivienda de hasta 60,000. El presidente de la República anunció que ya este tope de 60,000 se sube a 70,000, entendiendo que nosotros vamos a seguir entregando estos $10,000 por vivienda. Y hemos visto cómo este es un programa que no ha bajado su intensidad, que se ha mantenido vigente y esperamos que siga en crecimiento. Hasta ahora nosotros hemos invertido $41 millones en lo que va del año, a pesar de la pandemia, y esperamos alcanzar $60 millones en lo que transcurre antes de finalizar el año. Pero también el presidente habló de la posibilidad de utilizar del Fondo de Ahorro de Panamá, 80 millones adicionales, que se convertirían en una especie de fondo que podrías utilizar o se podría utilizar para hacer una especie de factoring. Lo que ocurre es que con estos $10,000 que se le entregan, que no es en efectivo, sino es una resolución que entrega el Ministerio de Vivienda a los promotores por cada una de las soluciones habitacionales terminadas e inscritas en el registro público, esta resolución después lleva un trámite que para poder hacerla efectiva podrán tomar 4 meses. Nosotros lo que queríamos era poner dinero en la calle inmediatamente, y por eso la Caja de Ahorros o el Fondo de Ahorro de Panamá, perdón, estos 80 millones podrían servir para hacer el factoring necesario y devolver dinero a la calle inmediatamente. Esto es como una medida inmediata,
pero también hemos elevado el rango, el bracket, para poder accesar a este proyecto, porque el ingreso familiar mensual estaba establecido entre 600 y 1.500, ahora lo hemos elevado a 2.000, lo que significa pues que mayor cantidad de personas podrían entrar en ese programa. Y me remito entonces ahora a las estadísticas. El déficit habitacional está más o menos clavado en cerca de 200.000 soluciones habitacionales en el país. De ellos, cerca de 100.000 están debajo de 85.000, o sea, 85.000 hacia abajo. Allí hay cerca de 100.000 soluciones habitacionales pendientes. O sea, que cualquiera que decida construir en ese bracket, ahí abajo, en ese nicho, allí es donde está el negocio. Es allí, no en las viviendas de 180.000, de 250.000, no. Allá yo creo que ya ese mercado está saturado, creo que hay suficiente inventario, pero es aquí abajo, en la base de la pirámide, donde está el nuevo nicho. Les puedo decir otra cosa. Mientras yo estuve presidiendo la Junta Directiva del Banco Hipotecario en la administración de Pérez Valladares, allá hace 26 años, y todavía siento que el comportamiento es el mismo, solamente el 3% de las personas que adquieren una vivienda de interés social caen en morosidad. Solamente el 3%. Significa entonces que no es tan riesgoso financiar en estos renglones. Pero además, las personas prefieren dejar de comer antes que dejar de pagar su casa en esos niveles. En otras palabras, aquí hay un nicho importante que debemos atender, pero también el gobierno nacional está creando las condiciones para que ya no sea solamente la ciudad capital, sino que ahora, yo hace 2 días firmé el decreto y se lo hemos pasado al señor presidente, que yo calculo debe estar haciendo el anuncio, si no mañana, cualquier día de estos. El nuevo decreto entonces ahora incluye todo el país, ya el efecto del el Fondo Solidario de Vivienda atendería todo el país, los mismos $10.000 y otra vez ahora elevando a 2.000 el ingreso familiar mensual. Esto como una iniciativa que pudiera estar enfocada hacia la reapertura y a la reactivación del sector vivienda. Y es que para eso también, creo que Amaury fue muy claro y me encantó oír la explicación cuando hablaba de que tiene que haber adaptación. En los bancos se van a tener que ir adaptando y tenemos que ir buscando medidas novedosas. Y dentro de esas medidas novedosas, debo decir, por ejemplo, que en este caso, yo ya se lo adelanté al ministro Alexander, ahora aprovecho que está el viceministro Jorge Luis Almengor con nosotros. Siento que si algunos proyectos de construcción de viviendas estaban ya andando y han quedado con un signo de interrogación porque no se sabe si ese prospecto estaba, ese individuo a quien se le iba a asignar ese crédito para la compra de esa vivienda, en este momento tiene su contrato suspendido y no sabemos si regresa y esperamos que a lo mejor el número de desempleados para el final del año esté alrededor de 300.000, 270, 300.000 nuevos desempleados. Entonces los bancos se hacen la pregunta, ¿no? Ahí está el signo de interrogación. Dicen, ¿por qué tengo yo que financiar a este cliente que antes era un cliente potencial, pudo haber sido un cliente bueno, pero yo no voy a asumir el riesgo ahora porque no sé cómo se va a comportar el mercado y no sé si él va a tener trabajo nuevamente? Entonces aquí es donde yo opino, esta es la parte que yo ahora le dejaré a Jorge Luis, le comento al ministro Alexander, bueno, ¿qué tal si nosotros como gobierno entonces asumimos un riesgo? Porque el Estado también tiene que comenzar a asumir un riesgo. Creo que Amaury habló de algo de eso también. Y el riesgo sería el siguiente. Bueno, ese mismo cliente, ese mismo prospecto, vamos a asegurarle el financiamiento de largo plazo. El Banco Nacional o la Caja de Ahorro que le aseguren el financiamiento hipotecario. Cuando tú aseguras el financiamiento hipotecario, puedes estar seguro que entonces la banca privada está en condiciones de ingresar y
y aportar el financiamiento interino, que es el financiamiento de construcción. ¿Y qué produce eso? Inmediatamente se mueve otra vez la rueda de la economía porque se contrata gente y comienzan ellos a producir, a trabajar y a producir impuestos otra vez. Entonces, si la industria de la construcción es aquella que está produciendo normalmente un número importante de empleo y los colaterales, porque también hay empleos indirectos, entonces hagamos que aquellos bancos que todavía estaban con la duda sientan la confianza de que teniendo el financiamiento hipotecario asegurado, bueno, podemos entonces pensar que se va a poner el financiamiento interino y se pueden poner en marcha muchos proyectos de estos. Entonces, aquí estamos moviendo la rueda de la economía otra vez. Bueno, pensemos ahora en otra figura, la figura de las APP, las asociaciones público-privadas. Pero si es que nosotros lo que estamos teniendo es dificultades de efectivo, porque no tenemos suficientes ingresos por la vía de la recaudación, ahí nos lo puede decir ahora el viceministro Armengol, seguramente más de 900 millones de dólares que se calculaban que íbamos a estar, que en el presupuesto del Estado debieron haber ingresado, no entraron y no van a entrar. Y no esperamos que la segunda mitad del año sea mejor que la primera. Entonces, no sé hacia dónde vamos en ese sentido. Quiere decir que nosotros tenemos que ir pensando en que seguramente vamos a tener que ir a buscar dinero afuera. Eso es un tema de economía y de finanzas que se lo va a explicar ahora Armengol. Pero veamos entonces lo que sí tenemos. Si yo tengo tierra, por ejemplo, y las pongo como si estuviéramos hablando de una asociación accidental, pongo la tierra y le digo a CAPAC, que ya se lo mencionamos también y les pareció bien la idea, que los promotores decidan invertir sobre la tierra que ya nosotros les hemos aportado, entonces podemos ir en un proyecto conjunto tipo APP y cuando esa vivienda está terminada, se vende la casa y ellos sacan la cuota aparte que corresponde a la casa, a la vivienda, y yo saco entonces la cuota aparte que corresponde a la tierra, cuando se hace la segregación. Es un negocio donde nadie perdió, pero que cualquier promotor que quiera iniciar un proyecto de vivienda tiene primero que ir a comprar la tierra. Si yo la tengo y estamos ahora en este momento diseñando un master plan en un sector de mucho crecimiento, que es en el área este, cerca de la última parada del metro, a unos 10 minutos de la última parada del metro que va después de la 24 de diciembre. Allí tenemos un globo grande, cerca de 300 hectáreas que estamos tratando de preparar para hacer un master plan y después esto desarrollarlo con viviendas donde podríamos utilizar la figura de las APP. Entonces, son ideas pues que se presentan en los momentos difíciles, cuando uno tiene que tener esa capacidad de adaptación de la que hablaba Amaury, confianza, saber escuchar lo que está ocurriendo, tomar decisiones. Hay que reinventarse. Seguramente pues los bancos van a tener que buscar una nueva figura, una nueva forma de hacer dinero que involucre la nueva realidad. Y yo no le puedo llamar nueva normalidad, porque a pesar de que así se le conoce, para mí no es una normalidad andar con mascarillas y con distancia de 2 metros y lavándose las manos y no me hable y a la hora de comer. Eso no es normalidad. Entonces, para mí es la nueva realidad y bajo ese esquema, nosotros en vivienda tenemos que buscar esa nueva realidad y saber que nos tenemos que adaptar. La tecnología también va a ser una herramienta importantísima aquí. ¿Por qué estamos ahora por vía de reuniones virtuales, reuniéndonos cuando antes podíamos hacerlo de otra manera? Porque esta es una tecnología que hay que utilizar para seguir adelante. En otras palabras, pues, no sé si me extendí demasiado, pero sí. Lo que quería era poner en perspectiva que nosotros estamos en búsqueda de ideas novedosas, de tratar de ser creativos y hacer más con menos.
Gracias, Rogelio. Antes de pasar a la segunda pregunta, y quisiera que 1 o 2 minutos más porque nos extendimos, y yo creo que parte quería comentar un poquito la biografía y el currículum del ministro, Su Excelencia Rogelio Enrique Paredes Robles, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El titular de cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial nació en la ciudad de Panamá el 17 de agosto de 1957, fue designado viceministro y luego ministro de Vivienda en la administración del doctor Ernesto Pérez Valladares de 1994 a 1999, dirigió la Oficina de Infraestructura y Servicios Generales de la Asamblea Nacional en 2014-2015, también fue electo como diputado por el circuito 8-1 de Arraijado durante 2004-2009 y 2009-2014. En materia internacional logró destacar como secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano Parlatino. Durante el 2004 hasta el 2009, laboró en el órgano legislativo, fungiendo como asesor de la Comisión de Vivienda, Secretaría de Infraestructura y Oficina para la Promoción de la Participación Ciudadana del 2000 al 2004, y ha participado en diversas juntas directivas y ha presidido el Consejo Nacional de Vivienda, también el Fondo de Ahorro Habitacional y la Federación Panameña de Fútbol. Rogelio, yo creo que la segunda pregunta, si nos puede dar 1 o 2 minutos para dar espacio a los siguientes panelistas, creo que ya la contestaste Sí. anterior, si nos puedes, cómo pueden apoyar los distintos actores del sector vivienda, construcción, los unos a los otros durante esta crisis pandémica, cómo apoyará para el ciudadano que los sectores sociales bajos sigan teniendo acceso a vivienda, al crédito bancario. Creo que mencionaste el tema del Fondo Solidario, las APPs, el tema de los bancos. Entonces, nada más 1 o 2 minutos, si no te molesta, para dar espacio a los panelistas para concluir. Prometo ser muy breve, porque sé que me pasé. Tenemos la siguiente figura. Yo he hablado de un programa que se llama, o se va a llamar, Cambia tu Techo. Esto es un programa donde hacemos un esfuerzo conjunto, gobierno y el beneficiario, para viviendas que ya tienen cierto nivel, digamos, que una edad avanzada, 15, 20 años, con techo, con cubierta de techo ya oxidado, que hay que reemplazar. Este programa va orientado y va dirigido hacia la clase media, donde la mitad de lo que costaría el cambio de techo lo asumiría el gobierno, y la otra mitad lo asume el beneficiario con un financiamiento con caja de ahorro por 5 años, lo que significa que entonces podríamos perfectamente entre los dos ayudar a la clase media a ir saliendo un poco de los problemas que todos tienen, y que además quisiéramos aliviar un poco la carga. Y el último programa, porque para no extenderme, es las viviendas de crecimiento progresivo. Estamos hablando de, en vez de entregar nosotros una vivienda entera, lo que planteamos es, yo voy a entregar la mitad de la casa, pero con techo y piso, y yo quiero que el beneficiario cierre y haga la otra mitad. De esa forma, bueno, entramos en un proceso otra vez donde nos ayudamos mutuamente. Esos son programas que están dirigidos, uno a la clase media, el otro está dirigido hacia los sectores un poco más humildes, pero en los dos casos estamos buscando la intervención, la participación del beneficiario. Gracias, ministro. Bueno, voy a hacer un comentario en el cual yo coincido también del arquitecto Marco Gateño. Dijo, excelente, ministro Paredes, interesantes propuestas. Yo también considero, hay muchas propuestas en la mesa y vamos a ejecutarlas y desarrollarlas. La verdad que muy buena presentación, muchas gracias. Pasamos ahora con el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor. Jorge Luis, bienvenido. Si quieres hacer un mute. Ajá, sí. Gracias Eddie. Buenas tardes, bueno, a todos los panelistas, colegas que me acompañan. Interesantes posturas, ¿no? Las que hemos escuchado hasta ahora de la Superintendencia de Bancos, del Ministro de Vivienda, del Ordenamiento Territorial. Creo que lo fundamental es que definitivamente hasta en estos paneles se demuestra que el gobierno tiene un gabinete de alto calibre, ¿no? Así es, no me queda la duda, viceministro. Son propuestas e ideas interesantes que vamos analizando una a una, ¿no? Sí, no, y ojalá que en este seminario salgan nuevas ideas y se implementen. Maravilloso. Bueno, para Jorge Luis Almengor, el viceministro, vamos a hablar de su biografía. Bueno, nació en Panamá, República de Panamá, en agosto de 1983, casado con 2 hijas, bueno, igual que yo. Bueno, su formación académica, 2001-2005, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Tiene una maestría en Derecho Comercial y Negocios Internacionales en el Fordham University School of Law.
en la Escuela de Derecho y ha participado en programas de maestría en Derecho en New York, posgrado en Administración, programa de desarrollo gerencial ADE Business School en campus de Panamá, diplomado en riesgo financiero en la Administración Integral de Riesgo del Instituto Tecnológico Monterrey, curso habilitante en el Sistema Penal Acusatorio, Colegio Nacional de Abogados, en conjunto con el órgano judicial de Panamá. Actualmente está designado como viceministro de Finanzas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. También ha participado en varias juntas directivas en el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, el Aeropuerto Internacional del Tocumen, Transporte Masivo de Panamá, MIBUS, Mercado Nacional de Cadena de Frío y el Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. También tiene su firma de abogados de práctica general Almengor Caballero y Asociados, miembro de la Junta Directiva de un banco de licencia bancaria internacional, también miembro independiente del Comité Fiduciario de la Fiduciaria La FICE, también estuvo en Citibank, Arnold & Partner, el Ministerio de Economía y Finanzas como asesor legal de la Dirección del Crédito Público, en el Centro también Internacional para la Resolución de Conflictos Internacional de Asociación Americana de Arbitraje, y también, bueno, es profesor también, así que excelente currículum, viceministro. La pregunta para Jorge Luis es la siguiente, dos preguntas. La primera sería, a raíz de la situación del COVID y el proceso de reapertura de los bloques, ¿cuáles son las expectativas del PIB? Ingresos del presupuesto, desempleo, recaudación del Estado para el 2020, ¿cuáles son los planes del gobierno ante esta situación para apoyar a los distintos sectores económicos y disminuir parcialmente el impacto negativo de la pandemia? Muy buena pregunta. Yo creo que, mira, no podemos comenzar a debatir sobre cualquier tipo de crecimiento si no analizamos un poquito de dónde veníamos como república. Y como tú bien lo mencionabas hace unos minutos, en efecto, esta crisis lo que ha estado logrando es profundizar, así mismo como ha acelerado algunas decisiones y algunas tomas de acciones que hemos tenido que ejecutar tanto a nivel público como a nivel privado. También esta crisis ha profundizado y ha acelerado la discusión con respecto a algunos problemas estructurales que ya teníamos como república, ¿no? Como país. Principalmente si lo vemos desde una perspectiva del crecimiento económico, obviamente la distribución de las riquezas y la generación de mayores empleos y capacidad productiva de los panameños, tomando en cuenta de que antes de entrar en la pandemia, pues que comienza en marzo de 2020 aquí en Panamá, nosotros contábamos con aproximadamente 800.000 panameños que estaban en condiciones de pobreza multidimensional. Como todos sabemos, obviamente había un nivel de desempleo de aproximadamente 7.2%, lo cual de una u otra manera también se impacta con la suma de todos los panameños que se han visto afectados pues, por la suspensión laboral que se ha dado durante estos últimos meses, que ya rondan aproximadamente los 300.000 panameños. De manera adicional, importante tomar en cuenta de que aproximadamente entre un 45 y un 48% del personal ocupado básicamente está orientado específicamente en el sector informal, lo cual también es un tema que de una u otra manera debíamos haber atendido desde hace algunos años y lamentablemente ahora se va a profundizar a raíz de la crisis y sobre todo se va a ver mucho más vulnerable tomando en cuenta de que tenemos cierres y bueno, las cuarentenas obligatorias que el gobierno ha tenido que declarar definitivamente que van a impactar la capacidad de estas personas en el sector informal de poder generar nuevos ingresos o por lo menos las necesidades para hacerle frente a sus necesidades más primarias y apremiantes. Si lo vemos desde esa perspectiva y tomando en cuenta que en el año 2019 nosotros cerramos obviamente con un déficit relativamente alto, puesto que todos recordamos que tuvimos que hacer una revisión de los límites de déficit fiscal que establecía la ley de responsabilidad social fiscal. El año pasado con un tope de 3.5 cerramos en 3.14 y tuvimos un crecimiento PIB de aproximadamente 3%. Para este año nosotros teníamos una intención y obviamente había una perspectiva económica mucho más alentadora y de hecho los primeros 2 meses del año arrojaban ciertas cifras muy positivas en una perspectiva de los ingresos corrientes y te pudiera mencionar que por ejemplo durante el mes de enero y febrero en acumulado nosotros tuvimos una generación de ingresos corrientes principalmente a través de los ingresos tributarios de 11% por encima de lo que teníamos presupuestado. De hecho, desde hace un año, y contando un poco lo que hemos logrado durante este año de gestión,
nosotros ya veníamos estableciendo una ruta hacia un plan de reactivación económica que el presidente obviamente siempre lo marcó desde el inicio de la administración 2019-2024, que se fundamentaba en los pilares que nos deberían llevar hacia una estrategia de mayor desarrollo integrado a nivel nacional del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros estábamos implementando políticas públicas adecuadas para efectos de potenciar cada uno de los motores más importantes generadores de economía a nivel nacional y sobre todo que tuvieran un alto impacto en la intensidad laboral a nivel nacional. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, el caso de la ley, como bien lo mencionaba el ministro de Vivienda, de intereses preferenciales, que amplió el monto o el threshold de las viviendas que pudieran aplicar a este tipo de beneficios y revisó obviamente también los intereses preferenciales que el Estado cubría para el beneficio al final de estas personas que fueran adquirientes de hipotecas nuevas. Y ello tuvo una incidencia importante, si lo vemos luego en el tiempo, en los resultados que logró, por ejemplo, la feria de Acovir a inicios de este año, logrando ventas históricas de aproximadamente 180 millones de dólares durante los días que estuvo activa. Ahora, todo esto fue un escenario previo a la situación que nos plantea, obviamente, no solamente en profundizar estos retos que ya mencionamos, sino también en otros nuevos retos, como yo lo mencionaba también el superintendente de bancos, en el sentido de que ahora vamos a tener que abocarnos a vivir una nueva realidad o una nueva normalidad, y concuerdo con el ministro de Vivienda, porque en efecto vamos a tener que cambiar rotundamente las formas en las que nosotros vivimos, la interacción personal, la interacción económica, financiera y por supuesto que la interacción entre todos los sectores participantes de la economía, tanto el sector público como el sector privado y obviamente la sociedad en general. Entonces, el primer problema que plantea la crisis es en efecto la profundidad en cuanto a el déficit que representa la baja en las recaudaciones. Como yo lo mencionaba el ministro de Vivienda, nosotros ni al inicio y aún todavía en esta etapa en la que ya llevamos aproximadamente 4 meses desde decretado el estado de emergencia, tenemos muy claro, porque nadie en el mundo lo tiene, cuál va a ser el efecto, el alcance y la profundidad real completa de esta situación de crisis de emergencia de salud. Si lo vemos en una perspectiva de ingresos corrientes, al cierre del 30 de junio del año 2020, es decir, el primer semestre, nosotros tenemos un déficit solamente de ingresos corrientes de aproximadamente 1.300 millones de dólares, menos de lo que teníamos presupuestado. Y como tú bien lo mencionas, Eddie, la dificultad que tenemos es que las únicas 2 fuentes para que el Estado pueda cubrir el presupuesto general del Estado y todo el nivel de gastos que tiene estimado para cada año son los ingresos corrientes, que principalmente se derivan de ingresos tributarios, y por el otro lado el nivel de endeudamiento que pueda lograr a concretar dadas las condiciones tanto macroeconómicas como por supuesto también la situación que presentan los mercados financieros tanto a nivel local como internacional. Bajo esa segunda perspectiva es importante mencionar algo. Dentro del panorama de países que representan tanto Centroamérica como Latinoamérica, Panamá se pudiera decir que está en una capa media hacia arriba, en el sentido de que contamos con un grado de calificación de riesgo, de grado de inversión, con una importante atracción de inversionistas, dado que nosotros tenemos la certeza o brindamos la confianza de que ese nivel de endeudamiento al cual nosotros podemos acceder siempre se le hace frente mediante el servicio de la deuda. Y si fuera necesario, podemos salir a los mercados para refinanciar estas obligaciones de crédito. Y sin lugar a dudas hemos visto resultados muy importantes tanto el año pasado, cuando hicimos 2 emisiones de mercados internacionales, como también este año. Incluso ya habiéndose decretado el estado de emergencia, hacia el 27 de marzo del 2020, logramos una emisión exitosa de 2.500 millones que tuvo una demanda alta de casi 3 veces el monto que estábamos necesitando. Ahora, esta emisión obviamente que nos ayuda para financiar en cierta medida, y si lo vemos en perspectivas pre y post-COVID, con esa emisión de 2.500 millones nosotros hubiéramos contado con los recursos suficientes prácticamente para hacerle frente al resto del presupuesto general del Estado para el 2020. Sin embargo, como bien te lo mencionaba, teniendo la profundización en cuanto a la caída de los ingresos corrientes que hemos visto durante estos meses, nos hemos visto en la necesidad de negociar y contratar endeudamientos adicionales,
tanto desde la perspectiva de banca multilateral, que obviamente es el financiamiento que típicamente es menos costoso que los mercados internacionales, pero no descartamos la necesidad de tener que salir nuevamente a los mercados, tanto a nivel local como internacional, en lo que resta de este segundo semestre del 2020. Tomando en cuenta ello, y te pudiera ir detalle por detalle, nosotros sí hemos visto un impacto dentro de la tempestad, siempre hay una luz en el camino. Y lo que estamos viendo es resultados optimistas y positivos, por ejemplo, desde una perspectiva de los indicadores de consumo. Llámese ITBMS de importación y los impuestos de importación que pagan, obviamente, los contribuyentes a nivel nacional. Y esto, sin lugar a dudas, está directamente relacionado con la reapertura o la reactivación de diferentes bloques o actividades económicas que participan en la República de Panamá en el sector económico agregado. Y por supuesto que todo ello va a ser fundamentalmente una de las piezas claves para esta reactivación económica que tanto la sociedad espera y que obviamente estamos discutiendo, y que en cierta medida, como el presidente bien lo planteó en su informe a la Nación del 1 de julio de este año, se trata de lograr un adecuado balance entre las tres variables más importantes, que son la de salud, las variables económicas y por supuesto las variables de seguridad social. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, siempre y cuando nosotros contengamos en la mejor medida posible la pandemia y la emergencia de salud, por supuesto que vamos a tener un adecuado y mejor control de la situación económica y financiera del país. Para ello, y creo que el ministro siempre ha sido muy enfático en esto, desde nuestra perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros somos lo más cautelosos posibles en determinar, porque en eso nos hemos estado dedicando todo este tiempo, y de hecho lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia, cuáles son las políticas públicas que van a tener un impacto más eficaz en las necesidades apremiantes no solamente del Estado, sino también de la sociedad y de la economía en general, y adicional a ello, en qué momento o cuáles serían los momentos adecuados en donde tendríamos mayor impacto y eficiencia en la implementación de estas políticas públicas. Ahí, por supuesto que en la segunda pregunta te voy a comentar un poco sobre el tema de la implementación de las MIPYMES, por ejemplo, algunas estrategias que estamos tomando en ese sentido, pero no puedo dejar de lado, obviamente, el financiamiento que también estamos logrando para estimular e impulsar algunos sectores productivos importantes de la economía, y por supuesto que el de mayor relevancia, que es como una de las discusiones que tuvimos desde inicios de la pandemia, era asegurarnos y garantizar que el sistema bancario, el sistema financiero nacional, estuviera dotado de la liquidez suficiente para evitar una crisis más profunda desde un punto de vista financiero, como bien lo planteaba el superintendente de banco hace unos minutos, en el sentido de que los depósitos y los recursos de todos los ahorristas y depositantes a nivel nacional no se vieran afectados ni comprometidos, y en segunda instancia tratándose del principal canal de acceso para nueva liquidez y refinanciamiento de esas obligaciones financieras que se presentan en el mercado. Entonces, la respuesta es compleja. No tenemos una determinación precisa sobre el impacto que vamos a tener hacia final del año. De hecho, es algo que estamos revisando de manera diaria, semanal, el tema de la liquidez de, tanto del sector financiero como también del Estado, así como también de manera mensual, todos los indicadores y cómo se van moviendo dependiendo de la reacción que tienen cada uno de estas variables, pues, en la ejecución del plan que tenemos de reactivación, así como también del plan de apoyo a la sociedad, que dentro de ello incluye, por supuesto, que el gran apoyo que estamos dando a través del Plan Panamá Solidario, que no lo puedo dejar de lado porque es un programa que yo no lo veo como un costo ni como un gasto, lo veo como una inversión que el Estado está realizando por aproximadamente 110 millones de dólares a nivel mensual, en adición a los 1.600 millones de dólares de subsidios que ya teníamos comprometidos por ley de presupuesto. Gracias, Jorge Luis. Dos temas que rescato importantes. Es importante comentaste el tema del sector informal, porque finalmente es un sector que representa una parte muy importante dentro de la economía, y que a nivel del sector público y el gobierno se esté pensando cómo hacer para que ese sector se reinserte nuevamente en la nueva realidad y pueda generar ingresos, porque definitivamente es algo clave e importante. Y lo segundo, bueno, viene relacionado a la siguiente pregunta, que yo creo que una de las bendiciones
y las ventajas que tiene Panamá es su grado de inversión, su calificación comparado con otros países y efectivamente el apetito de inversión extranjera y que está muy bien visto en los mercados internacionales. Y eso tiene relación a la pregunta siguiente. Ahí sí te pedimos de vuelta por temas de tiempo, al igual que el ministro. Si nos puede dar solo 1 o 2 minutitos, si nos puedes comentar, aunque ya lo avanzaste en la pregunta anterior, acerca del programa de préstamo del BID por 150 millones para las pymes y el sector agrícola y qué otras iniciativas de búsqueda de fondeo, instituciones multilaterales o otro tipo de instituciones estaría buscando el Ministerio de Economía y Finanzas para apoyar el financiamiento de los empresarios y la banca para la reactivación económica del país en los próximos meses. Sí, yo creo que es una pregunta muy puntual y creo que la respuesta así mismo debe ser puntual. Y es que adicional al financiamiento del presupuesto que ya te mencionaba, nuestra segunda estrategia es el financiamiento y establecimiento de programas de estímulo y de impulso y apoyo a sectores económicos que son sumamente importantes para la economía. Entre ellos, te puedo mencionar que hemos creado y estamos en el proceso de crear ya los mecanismos de acceso para 2 fondos o 2 fideicomisos que van a estar establecidos en el Banco Nacional de Panamá, el primero de los cuales ya cuenta con $500 millones que el Estado accedió a través de una facilidad de rápido acceso ante el Fondo Monetario Internacional, el IMF, y que se va a dotar de $500 millones adicionales que el Banco Nacional de Panamá está negociando con Garantía MIGA, con lo cual sería un fondo de $1.000 millones para fortalecer la liquidez o el acceso a la liquidez para el sistema bancario nacional, asimismo como también puedan ellos acceder por 500 millones de ellos a otorgar nuevas facilidades de crédito que van principalmente orientadas a los sectores de mayores producción a nivel nacional. Adicionalmente, se está creando un fideicomiso por $300 millones, que es el recurso que proviene del Banco Interamericano de Desarrollo como financiamiento, que en principio va a contar con recursos para apoyar en 50% al sector agropecuario, entre micro y pequeños empresarios agropecuarios, así como también 150 millones de dólares, el otro 50% para la micro, pequeña y mediana empresa, que se adiciona a un programa que ya existe a través del Banco de Oportunidades, que principalmente está en la Caja de Ahorro, pero asimismo en el Banco Nacional de Panamá, pero que va a fungir como recursos de banca de segundo piso para que todo el sistema bancario y el sistema o las entidades financieras que otorguen créditos a este tipo de segmentos puedan acceder a recursos adicionales y puedan refinanciar, otorgar nuevos créditos y por supuesto que garantizar la mayor cantidad de preservación de empleos, así como también obviamente el flujo de caja necesario para poder hacer nuevas inversiones y emprendimientos. Eso va de la mano con diferentes acciones de políticas públicas, como estamos nosotros promoviendo algunos proyectos de leyes que se destinan a liberar o aligerar la carga impositiva que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente hasta las que tienen ingresos brutos hasta los 500.000 balboas anuales, y que por supuesto deberían brindar mucha más eficiencia en los recursos y el acceso a nuevos tipos de capitales para efectos de garantizar nuevos empleos y potenciar principalmente los sectores más productivos de este país. Con esto te puedo mencionar que nosotros estamos incentivando sectores como el del agro, que representa el 15% del empleo a nivel nacional, el de la construcción, que representa aproximadamente un 13% del empleo a nivel nacional, y si contamos las MIPYMES como agregado, ellas representan en total un 70% del empleo y el 90% del parque empresarial a nivel nacional. Así que están todos los esfuerzos orientados a ello y por supuesto que, como bien lo decía el superintendente, y nada más cierro con esto, y lo veíamos hace un momento en otro foro de multilaterales, todo se trata de la sostenibilidad de los programas que nosotros podamos establecer y no pensar en el corto plazo, brindar estímulos para brindar soluciones de 6 a 12 meses. Yo te diría que la pandemia nos demanda 3 palabras específicas. La primera es la empatía, la segunda es la solidaridad y la tercera es la sostenibilidad. Y esto tenemos que verlo desde los diferentes sectores y los diferentes actores económicos, y así nosotros estamos estableciendo políticas públicas de mediano y largo plazo en ese sentido. Gracias, viceministro, gracias, Jorge Luis. Lo bonito de estas iniciativas es que al acceder a este tipo de multilaterales tienes fondeo, accesos económicos a tasas preferenciales, a tasas atractivas, y que también protegen a los destinatarios finales para que se les dé unas tasas adecuadas para seguir adelante. El enfoque a pymes y agros es importante, que lo mencionaste. Y bueno, empatía, solidaridad y sostenibilidad, como tú bien dices.
Muchas gracias. Entonces vamos ahora con el último panelista en vivo y después pasamos el video del ministro Ramón Martínez. Bueno, bienvenido, Luis Oliva. Adelante. Luis, quería primero, bienvenido, dar tu biografía. Su Excelencia Luis Oliva, Administrador General de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Luis Ricardo Olive es actualmente Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, director y socio de negocio de las empresas ID, Tech Logistics y Grupo Advisors, con base operacional en la ciudad de Panamá, así como presidente y socio de Premedic Holdings, etc. Cuenta con una maestría en gestión de proyectos con énfasis en la administración de empresas, posgrado en formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión y una licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, estudios cursados en la Universidad Tecnológica de Panamá. Entre algunas de las empresas donde ha laborado se encuentran Arauco Chile, Proyecto Regional de la USAID para Comercio y Alianzas de Mercados en Centroamérica, APM, Maersk y ENA. En 2018 su biografía apareció dentro del libro Un Mundo Lleno de Futuro del Banco Interamericano de Desarrollo, donde sobresalió como uno de los 10 casos de éxitos de Latinoamérica basados en tecnología. Felicitaciones. Aunque de igual manera se destacó como ganador de la empresa más innovadora de Panamá, premio ofrecido por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y Senacid en el 2012, y un reconocimiento del emprendedor de mayor impacto en las ventas en los 20 años de Senacid en el 2011. Luis Ricardo Oliva Ramos también se alzó con el premio de la Ciudad de Saber para el desarrollo de proyectos pilotos innovadores en 2009 y ganó el premio de la Unión Europea a la innovación tecnológica en la categoría de nuevos proyectos de tecnología de información y comunicación, Europea en 2008. Bueno, felicitaciones. Luis, la primera pregunta que te tenemos es si nos puedes comentar, la idea es 5 minutos por cada pregunta, 4 a 5 minutos. La primera pregunta, ¿nos puedes comentar acerca de la iniciativa del Vale Digital? ¿En qué consiste? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el costo de este proyecto? ¿Y cómo se financia? Y si se tienen previstas otras iniciativas innovadoras en ese estilo que beneficien a la población de Panamá y la reactivación económica del país. Sí, muchas gracias y excelente todos los panelistas. Mira, la iniciativa del Vale Digital nace en el momento en que necesitábamos identificar a qué personas se encontraban en vulnerabilidad, en riesgo social y económico, para nosotros empezar a administrar todas estas bases de datos como autoridad de innovación. Era un punto bastante importante y crítico, porque puntualmente este segmento de nuestra población es el que menos información poseemos. Es un segmento de la población que es el menos bancarizado. Nuestro país, más del 50% de sus ciudadanos no está bancarizado, pero cuando cruzamos la información, gracias también a la cooperación de la Superintendencia de Bancos, realmente el 85% de este segmento no está bancarizado. O sea, que estamos hablando de realmente el grueso de la población que no está bancarizada y que no tenemos referencias de crédito. Los datos que sí encontramos bastante importantes es que es un segmento que depende mucho del gobierno. Parte de los 1.600 millones de dólares en subsidios que mencionó el viceministro Mengor van enfocados en este segmento de la sociedad. Y la única manera en que encontramos para poder llegarle sin tener que hacer un sistema de enrolamiento, que era lo que el señor presidente no quería, basándonos en lo que habíamos visto en países vecinos, donde largas filas para enrolarse y se prestaba para discrecionalidad, él quería hacer un sistema transparente que nos permitiera poder identificar a estas personas. Y lo que hicimos luego de hacer todos los análisis fue encontrar de que la solución era trabajar a la inversa, excluir al ciudadano que realmente considerábamos de que probablemente podía tener algo de ahorro, que tenía algún tipo de sostenibilidad económica, era lo que se estaban trabajando. Entonces ahí cruzamos la base de datos de la Caja de Seguro Social, los que estaban teniendo renta en la DGI y que tenían algún tipo de beneficios de parte del Estado. Esta sociedad que quedaba, este segmento que quedaba, nosotros entonces fue lo que priorizamos en el tema del Vale Digital. Pero entonces cuando decimos no podemos agarrar ni firmar 600.000 cheques, ni pensar en que vamos a hacer una logística para la entrega teniendo todas las consideraciones del coronavirus, identificamos qué es lo que tiene ese ciudadano. Lo más básico que tiene es su cédula de identidad personal. Y gracias a Dios teníamos una de las cédulas que en su momento fue de las más avanzadas de Latinoamérica, que tenía un código encriptado en la parte posterior. Ya nosotros veníamos trabajando desde el año pasado porque parte de las funciones del AIG es
brindar y ayudar a la competitividad del país. Y ya nosotros veníamos trabajando en una plataforma para la bancarización del ciudadano, y lo que hicimos fue agarrar este código y hacer un API, un túnel de comunicación con las empresas y con los comercios que estaban abiertos y que estaban sostenidos detrás del decreto 400 que ampara lo que es el programa Panamá Solidario. Rápidamente, y gracias al desarrollo de los ingenieros acá de AIG y de los comercios que también participaron, pudimos lograr esa interfaz en donde tenemos comunicación Estado con los comercios y hemos podido desarrollar un sistema financiero detrás de todo lo que hay del Vale Digital, porque ahora estamos entendiendo el comportamiento de estos ciudadanos que antes no sabíamos realmente qué hacían con el dinero. Ahora por lo menos podemos identificar en dónde están haciendo sus compras. Y todo ese uso de la información nos ha permitido entonces empezar a ver otros ecosistemas que se pueden desarrollar. Nosotros ya ahorita tenemos lo que son las becas del IFARU que se están pagando a través de este sistema. Y hemos estado evaluando con la Superintendencia y el Banco Nacional cómo fortalecemos esto. Y realmente detrás de toda esta crisis estamos generando una gran oportunidad de negocios. ¿Por qué? Porque detrás del sistema de Vale Digital ahora tenemos una posibilidad de tener factura electrónica muy rápidamente. Y es una reunión que sostuvimos con el ministro Alexander para automatizar todo esto, porque ya tenemos un canal con las empresas. Y de igual manera, hemos estado desarrollando un app que va a servir para las MIPYMES, para que puedan cobrar Vale Digital, porque quizás en esta etapa que hemos desarrollado hemos favorecido quizás a las medianas, a las grandes empresas. Pero ¿qué pasa con esta barrotería o esta farmacia pequeña que no tenía la capacidad de poder venderle a las personas con Vale Digital? Bueno, nosotros ya hemos terminado el desarrollo de este app y que estamos casando al final también con una conexión a la DGI para que entonces estas personas también puedan tener una declaración en línea, porque muchas de estas, y sobre todo las MIPES, normalmente no están declarando todo a la DGI y perdemos el rastro. Pero si ellos quieren también poder acceder a banca de oportunidades y acceder a otros beneficios que el Estado está dando, también tienen que aportar e identificar de que ellos están trabajando, de que están facturando. Entonces yo creo que detrás de todo esto se ha dado una oportunidad para el crecimiento de otros ecosistemas de negocio. Gracias, Luis. La siguiente pregunta, si nos puedes dar 3 o 4 minutos para responderla. Parte ya comentaste, buena iniciativa la de MIPYMES, y la verdad es que como tú bien dices, en las crisis hay las grandes oportunidades y definitivamente el tema de innovación, que es tu expertise, es donde podemos ver muchas oportunidades, y la verdad que la iniciativa del Vale, como tú dices, te da acceso a un ecosistema, te da transparencia, te da mucha información valiosa y en qué consumen las personas beneficiarias de este Vale. O sea, que de verdad que te felicito. Entonces, ¿qué otras iniciativas hay en tu administración de proyectos de innovación, emprendedores, fintech, emprendimiento, utilizando tecnología de avance? ¿Tienes alianzas con cámaras, gremios, temas de regulación en general? Si nos puedes contestar en 3 minutos, 2, 3 minutos, 4 minutos de esa pregunta, muy agradecido. Sí, bueno, hace escaso una hora hicimos algo que creo que va a quedar como un legado. Hicimos una firma de lo que se llama CIDETIS, es una asociación de interés público, donde la AIG ahorita está transfiriendo $324,000 para el desarrollo del ecosistema y modernización del Estado, pero apalancado de 4 entidades, que viene siendo INADE, porque hay muchos profesionales que debemos empezar a desarrollar en el ecosistema digital, Universidad Tecnológica de Panamá, CENACIT, Ciudad del Saber. Y en esta AIP ya participa como miembro la Cámara Panameña de Tecnología, Capatec, que hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, de igual manera con el Centro Nacional de Competitividad y la Cámara de Comercio. Casualmente la semana pasada estuvimos teniendo algunos webinars con ellos. Pero detrás de todo esto, nosotros también entendemos que hay otras soluciones que nosotros estamos desarrollando en el ecosistema, que es lo que queremos que se desarrolle desde la banca privada y desde las pymes para poder lograr aumentar lo que es el comercio electrónico. En esta pandemia, en Latinoamérica, el comercio electrónico ha crecido un 300%, y en el tema de fintechs ha crecido un 15 a 20%, teniendo en cuenta de que los gigantes como Brasil y Argentina han estado evolucionando muy rápido en comparación con nosotros. Yo creo que estos desarrollos que hemos estado llevando
y sobre todo teniendo en cuenta de que una de las deficiencias que teníamos en nuestro país era el recurso humano, porque no tenemos suficiente. Hoy estamos graduando menos ingenieros en tecnología que hace 10 años. Y es el motivo principal por el cual hoy firmamos este convenio para que toda la modernización, el desarrollo del Estado se haga en conjunto con las universidades del país, y estamos seguros que eso también va a fomentar que las empresas privadas puedan tener mejores recursos y más económicos, porque los pocos que hay también hay que pelearse y son muy costosos, ¿no? Entonces, para terminar, yo te diría de que en este ecosistema estamos por liberar, y el señor presidente, bueno, va a hacer el anuncio del próximo mes, algunos aplicativos adicionales a lo del Vale Digital, fomentando el comercio electrónico, fomentando todo lo que es para la agricultura también, el tema de los productores, y que todos ellos puedan enlazarse en esa plataforma que desarrollamos, en donde el panameño va a poder tener visibilidad y podemos de una manera u otra interactuar todos con un comercio electrónico y sobre todo con interoperabilidades de las entidades financieras y el gobierno. Muchas gracias. Gracias, Luis. Eso es música para mis oídos y para todos. Este tipo de iniciativas yo te felicito, y que en la modernización del desarrollo del Estado esté participando las universidades, el sector privado, las cámaras, y qué bueno tener esos anuncios del presidente el mes que viene para ese tipo de apps en comercio electrónico, el tema de agricultura. La verdad que te felicito, excelente. Bueno, ya para finalizar, vamos a pasar un video del ministro Ramón Martínez. El ministro Ramón Martínez es el ministro de Comercio e Industria, que no pudo estar con nosotros porque tenía una reunión de alto nivel, pero va a ser un video como de 7 minutos que voy a compartir ahorita con ustedes. El ministro Martínez tiene más de 17 años de experiencia en la práctica del Derecho Comercial y Corporativo, tiene una maestría en el Derecho Corporativo de la Universidad Minnesota Law School, nació en Panamá en 1977, y también obtuvo una maestría en Administración en la empresa Adem Business School y UNECET Business School de Barcelona, y tiene varios diplomados y seminarios de negociación. Si me permiten un minutico, ya les voy a compartir el video de una vez. Le iba a pedir, ¿se ve el video? Bueno, se ve la pantalla, voy a ponerla. Le voy a pedir el favor a Mauri que me haga una seña si se escucha, Mauri. Disculpe. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes el programa, este webinar. Lamentablemente no puedo estar en vivo por un compromiso con otros ministros, precisamente para el tema de la agricultura comercial, que sé que es una de las preguntas que tenía para hacer. En ese sentido, quiero comunicar que nosotros presentamos una hoja de ruta día 13 de mayo, donde iniciábamos la apertura comercial en base a bloques. Como saben, se abrió el bloque número 1 y el bloque número 2. Este orden de actividades comerciales en bloques estaba diseñado en base al riesgo de transferencia de virus y el impacto económico de cada una de las actividades. Como saben, la situación sanitaria se ha complicado muchísimo en cuanto a los indicadores de contagio y en cuanto a la capacidad hospitalaria. Es por eso que el presidente de la República, en su discurso del 1 de julio, manifestó que ha creado una nueva mesa de trabajo, que involucra la participación del sector privado con representantes presidentes de gremio, involucra al Consejo Consultivo de Salud, que el presidente ha nombrado como parte de la estrategia para controlar la epidemia. Forma parte de esta mesa la parte económica, donde está el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, la ministra de Trabajo, Gloria Zapata, y mi persona. Y la metodología que hemos diseñado es una en donde los días lunes se le comunica la situación de salud exactamente al sector privado. El día miércoles ellos nos traen una propuesta de reapertura y de recomendaciones de salud económica. Los días jueves nos reunimos en
Organismo de Salud, la Mesa Económica y las autoridades de salud para valorar estas recomendaciones y hacer un reporte al presidente de la República con las consideraciones y recomendaciones que salen de esta mesa. Parte luego el toma sus decisiones al respecto. Eso en cuanto a lo que se refiere a la reapertura comercial. En cuanto a la preparación del gobierno para darle la mano a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas en esta situación tan difícil que nos encontramos, el gobierno también ha manifestado, el presidente de la República manifestó desde el 1 de julio, también una serie de acciones para reactivar la economía. Entre ellas están facilidades de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, el programa Marca Oportunidades para los emprendedores. Ella va a estar siendo atendida por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro. También el Banco Nacional de Panamá se va a convertir en banca de segundo piso para trasladar fondos a entidades financieras a fin de que ellas puedan prestar a tasas bajas y a un plazo prolongado de 74 meses a las distintas micro, pequeñas y medianas empresas, de forma que la letra mensual de estas empresas sea cómoda y puedan reactivar sus negocios, contratar empleados, pagar proveedores y empezar a mover la rueda. Estas medidas también han sido acompañadas con sistemas tributarios que nos debe ayudar. Se ha modificado, se ha presentado un proyecto de ley que modifica el impuesto sobre la renta para empresas y pymes, para bajar el impuesto sobre la renta y, como dije, ayudar a lo que es el flujo de caja. También se ha presentado una propuesta de reducir el descuento del 10% del impuesto sobre la renta para las empresas que hagan oportunamente el pago del impuesto sobre la renta, el pronto pago. También estamos pensando a futuro y para ello hemos diseñado el Programa Nacional de Competitividad Industrial, que va dirigido a tener una hoja de ruta con el sector privado para las industrias, los proyectos industriales que estén orientados en competitividad, en generar empleo, en transferir conocimientos. Estamos empezando la primera etapa con agroindustrias por recomendación del presidente de la República. Y entre otras de las acciones y proyectos de ley que estamos mirando para esta reactivación económica, está la presentación de un nuevo régimen especial, el régimen de empresas multinacionales para servicios de manufactura. Esta ley de nuevo régimen, a diferencia del régimen C, de empresas multinacionales, va dirigido a otras actividades que son mucho más intensivas en la contratación de empleo, como la manufactura ligera, el ensamblaje, la reparación, el almacenamiento, y este tipo de actividades que las empresas multinacionales hoy en día pueden aprovechar desde Panamá, aplicando a un régimen que ya está comprobado, porque 162 empresas tienen licencia de empresas multinacionales, ya están establecidas en Panamá bajo el régimen CEL. La diferencia entre ambos regímenes es que el régimen CEL es para actividades administrativas y el régimen EMA que estamos creando es para estas actividades que ya mencioné de manufactura, reparación, ensamblaje y demás. ¿A dónde estamos apuntando? A que la posición geográfica de Panamá logre acercar la producción al mercado destino, que es el mercado de Latinoamérica. Varias empresas multinacionales establecidas en el régimen CEL
ya han estado interesadas en conocer cómo podrían aplicar para expandir las operaciones que ya tenía Panamá a estas nuevas actividades. Este régimen es muy importante porque la inversión extranjera directa es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Es imperativo no solo atraer empresas, sino retener las empresas que ya están en Panamá. Por eso, con mucho esfuerzo y dedicación, hemos presentado este proyecto de ley que se encuentra ya en la Asamblea de Diputados. Amigos, eso es lo que tenemos desde el Ministerio de Comercio e Industria. Seguramente el resto de los panelistas les van a hablar más sobre las acciones que desde el sector público estamos llevando a cabo. Último mensaje para que nos mantengamos todos unidos, trabajando en conjunto, aportando, manteniéndonos positivos para salir fortalecidos de esta crisis. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, muy buenas palabras del ministro Ramón, y agradecemos que haya tenido la gentileza de hacernos este video. Bueno, ya con esto terminamos este webinar, pero antes de terminar, primero yo quería agradecer al superintendente de bancos, a Mauri Castillo, al ministro de Comercio e Industria por video, Ramón Martínez, al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Rogelio Enrique Paredes, al viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, y al administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, por compartir esta tarde con nosotros y con Beneibrit Panamá. En nombre de Beneibrit Panamá, le damos todo el agradecimiento. Yo creo que todas excelentes presentaciones. Creo que hemos esclarecido algunas dudas, algunas preguntas, y vamos a estar grabando y difundiendo este video en la comunidad. Y toda la comunidad hebrea de Panamá les agradece la participación y todos los participantes que estamos acá en conjunto. Entonces, ya para terminar, le voy a pasar la palabra a Nathan Simon, que es el presidente de Beneibrit, de Carlos Zelenka, para que dé ya las palabras finales, y con eso ya damos por terminado el evento. Y de verdad que muchas gracias a todos, muy agradecido. Adelante, Nathan. Buenas tardes, Eddie. Para la Fraternidad Hebrea, Beneibrit, es realmente un inmenso placer haber tenido esta panorámica de la opinión de los principales funcionarios que en este momento tienen a su cargo el liderazgo en una situación bastante difícil como es la pandemia a la que estamos todos sometidos. Realmente ha sido un lujo tenerlo a todos ustedes. El agradecimiento es infinito. Sus expresiones, sus opiniones han tenido un valor de primera línea. Tanto la superintendencia de la banca, el MIBIOT con sus nuevas proposiciones, muchas de ellas innovadoras, el Ministerio de Finanzas, la Autoridad de Innovación Gubernamental y finalmente el Ministro de Comercio e Industria. Realmente creo que quienes hayan podido conectarse a este importante webinar van a salir con una visión panorámica y muy general de la situación en Panamá. De nuevo, mis felicitaciones, y a ti en especial, Eddie, por la excelente moderación que te caracteriza en cada uno de estos eventos. Así que en nombre de la Fraternidad Hebrea Beneibrit y de la Logia Carlos Zelenka, la cual me digno en representar y presidir, les doy a todos las más expresivas gracias y mis más sinceras felicitaciones. Buenas tardes. Gracias, Nathan. Y con esto damos por terminado el evento. Hasta luego a todos. Gracias.